Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva presentación, dándole continuidad al bloque de neumología. El día de hoy vamos a revisar entonces enfoque del paciente con derrame pleural en el servicio de urgencias. Mi nombre es Francisco Urbina, residente de la especialidad de Medicina y Urgencias de la Universidad de Caldas. Y agradecerle pues al doctor Harold, el neumólogo, que el día de hoy nos acompaña. Entonces, lo primero vamos a definir, y es que vamos a decir que el derrame pleural es cualquier acumulación anormal de líquido dentro de la cavidad pleural, ya sea fisiopatológicamente hablando por cualquier alteración pues, que ya vamos a ver más adelante, y generalmente cuando ese líquido que se encuentra en la cavidad pleural sobrepasa los 15 mililitros, que es la cantidad que normalmente se encuentra en cada pulmón, pues en cada espacio pleural, vamos a hablar entonces de derrame pleural. Entonces, lo primero es mencionar unos aspectos fisiopatológicos que son muy importantes para entender por qué se produce el derrame pleural. Lo primero que hay que recordar es que la pleura es una capa que rodea no solamente los pulmones, sino la cavidad torácica, y que hay un líquido que se encuentra en medio de esas dos capas. Digamos que tradicionalmente se conoce como una cavidad virtual, pero realmente es una cavidad existente y real, y ese escaso líquido que generalmente alcanza los 15 ml en cada tórax, en cada hemitórax, pues permite ese deslizamiento del pulmón, digamos, con cada movimiento respiratorio dentro de la caja torácica. Entonces, digamos que como puntos fundamentales dentro de la parte fisiológica de la producción de líquido pleural y de la pleura comprende dos capas, como ya conocemos: la pleura visceral, que tapiza el pulmón y que evita que ese aire se escape del órgano, y la pleura parietal, que va a revestir la caja torácica por dentro y alcanzar lo que es el diafragma. El epitelio de revestimiento es un epitelio escamoso simple. Esto es muy importante. Digamos que se le denomina o es denominado el mesotelio, digamos, por su origen embriológico, y recordar que, digamos, mesotelio lo podemos localizar no solamente a nivel pleural, sino también a nivel del pericardio y del peritoneo. Importante saber que la irrigación, y ya vamos a ver por qué es importante la irrigación de la pleura visceral, se origina en los vasos pulmonares y bronquiales, y la irrigación de la pleura parietal va a originarse en los vasos sistémicos, que son de mayor presión. Y aquí es importante entonces entender que el líquido pleural, digamos, por esas mayores presiones a nivel sistémico, van a estar a cargo principalmente de la pleura parietal. Lo otro es que el líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma. Generalmente también es rico en proteínas, lo que permite o le da esa consistencia mucoide, y que va a permitir ese deslizamiento entre las capas pleurales, y además contiene unas propiedades que son similares al surfactante producido por los neumocitos tipo 2. Y finalmente, aproximadamente entre 5 y 10 litros de líquido atraviesan el espacio pleural en 24 horas. Más o menos el ritmo al que se produce es de 0.01 mililitros por kilo hora. Sin embargo, la capacidad de absorción es casi 20 veces mayor a la capacidad de producción. Generalmente, entonces, en 24 horas, la cantidad de líquido que va a haber dentro de la cavidad pleural, pues van a ser 15 mililitros en total. Hay que mencionar entonces que a nivel de la caja torácica encontramos lo que son todos los conductos y los ganglios linfáticos, y estos se van a encargar de reabsorber ese líquido pleural que se va a producir durante el día. Es muy importante conocer pues que hay ciertos conductos que son más importantes para la reabsorción. Hablamos entonces de los linfáticos que se localizan a nivel intercostal, de los que se localizan a nivel mediastínico, y aquí es muy importante entonces el papel que asume el conducto torácico de este lado, que vemos que se localiza prominentemente en el lado izquierdo. Y es importante recordar esto porque cuando veamos que se produce el quilotórax, entonces generalmente el derrame se va a localizar más de ese lado. Y finalmente unos ganglios que son frénicos y muchas veces van a formar una red que se va a localizar a nivel subfrénico,
Y eso también es importante, digamos, en ciertas patologías, como por ejemplo, cuando este derrame pleural o el empiema produce una patología que se llama anestesia. Ya vamos a ver más adelante. Dentro entonces de la parte fisiológica normal encontramos que en el espacio pleural es muy importante que nosotros encontramos unas presiones que son negativas, principalmente a nivel de la presión hidrostática, hablando inicialmente de esta. Vemos entonces que a nivel del espacio o de la pleura parietal, dijimos que la irrigación estaba dada por los capilares sistémicos. Estos tienen aproximadamente una presión hidrostática de 30 centímetros de agua, y al encontrarse con la presión negativa hidrostática intrapleural, pues eso va a tener una presión total de 35 centímetros de agua. La forma en que se equilibran, digamos, estas cargas o estas presiones se va a dar por la presión oncótica. Esta presión oncótica, como podemos observar, intrapleural es de 5 centímetros de agua, y a nivel pues de los capilares sistémicos entonces va a ser de 34 centímetros de agua, lo que va a generar un paso del líquido hacia los capilares de 29 centímetros de agua. Como podemos ver, la presión hidrostática es mucho mayor que la presión oncótica, y esto va a generar entonces un flujo neto hacia la cavidad pleural con más o menos una presión de 6 centímetros de agua. Este flujo es lo que me va a producir entonces finalmente el líquido pleural que se encuentra, digamos, en el espacio pleural. Y del lado de la pleura visceral vemos que la presión hidrostática es igual a la presión oncótica, por lo tanto no se genera un flujo a través o hacia el espacio pleural. Aparte entonces de este flujo que se produce, este líquido que se produce a nivel del espacio pleural, vemos que los ganglios linfáticos entonces van a reabsorber este líquido que se produce constantemente, y es lo que va a permitir que se dé ese adecuado equilibrio. Este gráfico pues evidencia exactamente lo mismo que les acabo de mencionar, pero aquí quiero mostrar dos ejemplos donde esos balances se ven alterados. Uno, entonces, es un ejemplo de falla cardíaca. Vemos que hay un aumento en la presión capilar pulmonar. Eso va a producir que el líquido que hay hacia el intersticio pulmonar, por la presión hidrostática que genere, pase hacia el espacio pleural. Y eso va a generar un aumento en la producción del líquido que va a sobrepasar la capacidad de reabsorción de los ganglios linfáticos para poder eliminar ese líquido, por lo que se va a generar un derrame pleural. Y en este ejemplo vemos un pulmón atrapado que ocurre cuando la pleura viral, digamos que por cualquier proceso inflamatorio, se genera una fibrosis, el pulmón no puede expandirse adecuadamente, y eso genera que aumente la presión negativa intrapleural. Cuando la presión negativa aumenta, entonces eso favorece que las presiones hidrostáticas aumenten, y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de líquido en el espacio pleural, lo que va a generar un derrame pleural. Nosotros entonces podríamos resumir básicamente los mecanismos que generan derrame pleural, digamos, en estos 5 escenarios: cuando hay un aumento en la presión hidrostática, cuando hay un aumento en la presión intrapleural negativa, como ya vimos anteriormente, cuando hay una interrupción del drenaje linfático, eso pues hace que se acumule más líquido en el espacio pleural, la reducción de la presión oncótica, y finalmente el aumento de la permeabilidad capilar, que este es como el escenario principal donde vamos a ver lesiones a nivel pleural, ya sea por procesos inflamatorios o por procesos infecciosos, y esta connotación de daño hacia la pleura es lo que me va a definir finalmente los hallazgos del líquido pleural, y lo que posteriormente vamos a ver que nos va a ayudar a diferenciar entre un exudado y un transudado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Resulta que aproximadamente 1.5 millones de pacientes al año son diagnosticados con derrame pleural. Y es importante que empecemos a tener en cuenta unos elementos bastante importantes. Cerca de 500.000 de estos pacientes son atribuidos a falla cardíaca, y más o menos 150.000 a malignidad, hablando de los escenarios entre los pacientes que presentan transudado y exudado. Por cada millón de pacientes con neumonía, que es una de las patologías que va a representar un gran porcentaje de pacientes con derrame pleural, aproximadamente 32.000 desarrollan empiema.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los pacientes que presentan derrames pleurales complicados o empiemas son pacientes que requieren un manejo muy específico y se convierte en una urgencia médica. La prevalencia, aproximadamente 400 casos por cada 100.000 habitantes. Generalmente el derrame pleural está asociado al menos a 50 etiologías, hay textos que hablan de 60, 70, por lo que es muy importante desde el inicio empezar a hacer un adecuado algoritmo, no solamente para el diagnóstico, sino finalmente para el manejo de los pacientes que presentan derrame pleural. Si nosotros tomamos el derrame pleural de forma aislada, pues va a ser muy difícil nosotros poder definir cuál es la etiología del derrame pleural. Y lo que sí muestran todos los textos, las 4 principales causas, en un 75% podríamos decir, falla cardíaca que se ha mantenido a lo largo del tiempo, los derrames pleurales malignos, la neumonía y obviamente en nuestro medio la tuberculosis. Este es un gráfico que nos muestra la incidencia anual, datos obtenidos de Estados Unidos, de los causales de derrame pleural. Vemos que la falla cardíaca ocupa el primer puesto, los que ya mencionamos, los derrames paraneumónicos, que son los asociados a los procesos infecciosos, los derrames malignos asociados a patologías oncológicas y en nuestro medio la tuberculosis, y de ahí para abajo pues son, digámoslo, un poco menos frecuentes. Cuando nosotros nos vamos a ver entonces la etiología dependiendo del tipo de derrame pleural, entendemos por qué generalmente cuando tenemos un derrame pleural que es de características transudativas, no, pues por así llamarlo, no corremos. Generalmente este tipo de pacientes, como vamos a ver más adelante, necesitan principalmente un manejo de la patología de base y, digamos, son unas causas que se pueden resumir de una forma más corta. Aquí vemos las principales causas de derrame pleural transudativo. El problema empieza, y digamos el algoritmo y todos los estudios van dirigidos a los pacientes que se presentan con un derrame pleural que tiene características exudativas. ¿Y por qué esto es lo más importante? Porque como nosotros vemos, hay múltiples etiologías que me pueden explicar un derrame pleural exudativo. Encontramos entonces las enfermedades neoplásicas, encontramos las enfermedades infecciosas, encontramos, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, encontramos enfermedades del aparato gastrointestinal, encontramos patologías asociadas no solamente a enfermedades cardiovasculares, sino a estados postquirúrgicos, enfermedades de origen ginecológico, enfermedades del tejido conectivo y del colágeno, encontramos incluso derrames pleurales asociados a medicamentos que pueden generar características de exudado, encontramos otras condiciones y pues son muchas causas que nos pueden llevar a perdernos si no logramos hacer un adecuado enfoque. Lo más importante, y es lo que generalmente nosotros mencionamos, lo primero que nosotros debemos pensar es en generalmente lo más frecuente. Digamos que este recuadro nos resume cuáles son las principales patologías cuando encontramos un derrame pleural de origen transudativo y un derrame pleural de origen exudativo. Lo más importante es que a nivel de los exudados, lo primero que hay que considerar son los derrames paraneumónicos asociados a procesos infecciosos y la malignidad. Pues es muy raro que si yo tengo un paciente que tiene una clínica de tromboembolismo pulmonar clara, que además de eso tengo un angioTAC que me confirma el diagnóstico y que por, digamos, secundario a esa patología, yo presento un derrame pleural, pues que resulte siendo otra cosa. Entonces, como vamos a ver, es muy importante que el estudio de los derrames pleurales van a ser siempre acordes al contexto del paciente. Aquí quiero resaltar un elemento muy importante, y es que la falla cardíaca, la principal causa de derrame pleural, hablando de los dos escenarios, y la principal causa de derrame pleural de origen transudativo, pues como lo encasilla el recuadro, causa generalmente un líquido pleural que es de características de transudado. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que hasta el 30% de estos pacientes con una falla cardíaca van a tener características de exudado. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si yo no asocio el derrame pleural a la clínica del paciente, a los antecedentes
y a todo lo que rodea el contexto del paciente, pues voy a terminar a un paciente con una falla cardíaca y que tiene un derrame pleural, haciéndole unos estudios que probablemente sean innecesarios. Ya más adelante vamos a ver, pues digamos, algunos elementos con respecto a los pacientes con falla cardíaca, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una vez entonces nosotros tenemos claridad con respecto a los aspectos fisiopatológicos y a las posibles etiologías del derrame pleural, vamos a empezar a desarrollar entonces cómo es ese enfoque diagnóstico mediante unos interrogantes. El primer interrogante es cómo se hace el diagnóstico de derrame pleural. Y aquí es muy importante lo que mencionaba con respecto al contexto del paciente, la historia clínica, las manifestaciones clínicas del paciente como elementos que orienten hacia una patología cardiopulmonar, la disnea, el dolor pleurítico, los pacientes que presentan signos de manifestaciones de falla cardíaca como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la vendopnea. Muy importante evaluar si el paciente tiene factores de riesgo para presentar un derrame pleural, como las patologías, pacientes que de pronto estén subdializados, que tengan diagnóstico previo, que vengan en manejo de procesos infecciosos, etcétera, los antecedentes personales y finalmente si ha tenido episodios previos. Si yo tengo un paciente que durante los últimos 8 meses ha venido en el contexto de su patología oncológica por derrames pleurales a repetición y llega nuevamente con disnea y manifestaciones recordatorias, pues lo primero que tengo que pensar, acorde a ese contexto, es que tenga un nuevo derrame pleural. Elementos al examen físico que me orienten, la matidez a la percusión, la ausencia del murmullo vesicular, si tiene signos congestivos, digamos en el contexto de los pacientes renales o cardíacos, si además eso se presenta con ascitis, o si tiene, por ejemplo, manifestaciones que me indiquen una posible neoplasia o malignidad. Y finalmente, pues las imágenes diagnósticas van a ser muy importantes. Vamos a tener no solamente el escenario en el que yo le sospecho a mi paciente que tenga un posible derrame pleural y voy a solicitar pues la radiografía de tórax como el examen que probablemente esté más universalmente disponible, pero como vamos a ver más adelante, la importancia de la ultrasonografía y obviamente evaluando ciertas patologías con una tomografía, pues nos podremos encontrar con el derrame pleural. Pero este no es solamente el escenario al que nos vamos a ver expuestos. Pacientes pueden estar en un examen por alguna otra patología o de control y manifestarse con un hallazgo incidental. Entonces es importante tener en cuenta el contexto y que les estén realizando, por ejemplo, una ecocardiografía o una ecografía por alguna otra razón, como a veces, por ejemplo, cuando evalúan la patología de origen biliar. Entonces, como vemos, es un contexto que el paciente debe tener para yo sospechar que mi paciente tenga un derrame pleural y finalmente hacer el diagnóstico. Con respecto entonces a las imágenes, lo que ya mencionamos, la radiografía es como el examen que vamos a tener disponible en todos los niveles de complejidad. Tradicionalmente vemos que los derrames pleurales se van a ver radiopacos, como vemos en esta radiografía, en la imagen de la derecha. Hay que mencionar unos elementos importantes con respecto a la radiografía, y es que a partir de aproximadamente entre 200 y 250 mililitros de líquido pleural, vamos a encontrar que se borra el ángulo costofrénico, que es uno de los elementos que radiográficamente nosotros tendemos a tener más en cuenta en las valoraciones radiográficas del paciente que está en bipedestación. Y 250 ml es una cantidad de líquido considerable. Probablemente por debajo de eso nosotros no vamos a lograr en con esta radiografía a poder diagnosticar el derrame pleural. A partir de 500 mililitros, describe la literatura que se empiezan a encontrar hallazgos anormales al examen físico y hay que mencionar que con menores volúmenes no suele haber síntomas predominantes o que indiquen que haya un derrame pleural. La disnea tiende a aparecer con al menos 500 mililitros de líquido pleural y esto no va a ser en todos los pacientes. En la práctica clínica hemos visto pacientes que llegan con derrames pleurales de 1 litro, de 1.5 litros y a partir de ahí es que empiezan a manifestar síntomas específicos. Con respecto a la tomografía, digamos que es el gold estándar para evaluar las más pequeñas cantidades de volumen en el espacio pleural.
detecta aproximadamente a partir de 5 mililitros, por lo tanto tiene un alto rendimiento diagnóstico con respecto a esto, y generalmente nos permite valorar pues otros elementos sobre si la patología subyacente se encuentra a nivel pulmonar, si está a nivel pleural, si es una patología que es benigna, maligna. La tomografía nos permite realizar muchas valoraciones. Generalmente por eso es que la tomografía debe ser contrastada, y especialmente si yo estoy sospechando que el derrame pleural que mi paciente tenga sea complicado o esté asociado a la malignidad, y esto con una especificidad del 89%. El otro elemento importante que nos brinda la tomografía es que nos puede ayudar a guiar la toracocentesis. Acá vemos entonces dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un derrame pleural, digamos, simple o que no es complejo, y en la imagen de la derecha ya empezamos a ver que es un derrame pleural que se empieza a organizar, que empieza a formar unos septos o loculaciones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta es una emergencia que nos obliga a entrar a actuar de otra forma. Y finalmente la ecografía, esta herramienta diagnóstica que ha tomado tanto poder durante el último tiempo. Vemos como, por ejemplo, en esta imagen, el pulmón, vemos una imagen acá anecoica o hipoecoica, que es lo que va a traducir en el líquido a nivel del espacio pleural. Vemos el diafragma y el hígado. Con respecto a la ecografía, no quiero adelantarme, pero este examen nos ayuda, o esta herramienta nos ayuda a detectar volúmenes de hasta 50 mililitros. O sea, ya vamos a ver que esta es una de las razones por las que la ecografía, con respecto a la radiografía de tórax en algunas patologías, si no es en la mayoría, de origen pulmonar, tiene mucho mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, una vez yo he hecho el diagnóstico del derrame pleural, la siguiente pregunta es si todos los pacientes que presentan ese derrame pleural requieren un estudio del líquido pleural. Entonces, tenemos unas indicaciones para realizar la toracocentesis. Tradicionalmente, si el diámetro del derrame pleural es mayor a 10 milímetros en decúbito lateral, el decúbito lateral nos permite evidenciar derrames pleurales que en la radiografía que se toma en bipedestación probablemente no se logran ver, porque el derrame pleural que se ve en la radiografía con el paciente en supino, pues va a ser mucho más considerable en cuanto al volumen. Si es mayor a 2 centímetros en la tomografía o en la ecografía, otros de las indicaciones, estos son imagenológicos, si no se sospecha que sea secundario a falla cardíaca, ojo con esto, la mayoría de los textos hoy en día hablan que si el paciente tiene un derrame pleural y una clínica de falla cardíaca, y yo considero que el derrame pleural es secundario a la falla cardíaca, no hay indicación para realizarle toracocentesis, a no ser que el paciente presente disnea o presente manifestaciones clínicas muy pronunciadas, y ya entonces la toracocentesis no entraría a ser diagnóstica sino terapéutica. Algunos textos hablan de que todo paciente con primer episodio de derrame pleural, independientemente que se sospecha que sea por falla cardíaca, ese primer episodio debería ser estudiado. Si se sospecha que el derrame pleural sea secundario a un proceso infeccioso neoplásico, y finalmente el manejo paliativo. Hay que tener en cuenta que la toracocentesis no solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica. Y muchos pacientes con patologías asociadas a neoplasia pues van a presentar cuadros de derrames pleurales a repetición. Y un elemento importante dentro de la toracocentesis es que puede presentar unas complicaciones que, aunque no son muy prevalentes, por ejemplo, el edema pulmonar por reexpansión, que aunque tiene un 0.5% digamos de ocurrencia secundaria a un proceso de la toracocentesis, vemos que la mortalidad puede llegar hasta un 20%. Por lo tanto, tanto el edema pulmonar por reexpansión, el neumotórax es bajo y las manifestaciones que el paciente presente durante el procedimiento son muy importantes tenerlas en cuenta, porque esto puede llevar a que el paciente, después de que aparentemente se le alivia la parte del derrame pleural y que debería mejorar, empeora, yo tengo que tenerlo presente. Este disconfort o dolor torácico es una causa, digamos, frecuente
de que durante el procedimiento de la toracocentesis terapéutica, pues el procedimiento tenga que suspenderse o pararse. Entonces, una vez yo tengo claro que mi paciente va a requerir una toracocentesis para estudiarle ese líquido, ¿cuáles son los estudios que se deben realizar al líquido pleural? Entonces, inicialmente, y como digamos dos elementos muy importantes y grandes, vamos a tener las características macroscópicas de ese líquido y en segunda instancia tenemos que definir si el líquido es un transudado o es un exudado. ¿Qué es importante? No todos los pacientes requieren una lista interminable de exámenes en el líquido pleural. Recordemos, los estudios siempre van a ser acordes al contexto. Entonces, con respecto a las características macroscópicas, aunque estos elementos nos podrían orientar hacia la probable causa del derrame pleural, es importante que nosotros no definamos si el líquido es transudado o es un exudado con base a esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, con respecto a características macroscópicas, que sea como lechoso, eso me va a hablar de un quilotórax o un pseudoquilotórax, que tenga las características de la orina, entonces vamos a hablar de un urinotórax, que sea pútrido, que sea negro, turbio, como en anchoas café, que tenga partículas de comida, eso me orienta pues a una ruptura esofágica, o que tenga características hemáticas, ya sean francas o sanguinolentas. Entonces, vemos cómo las características macroscópicas me orientan a pensar en algunos elementos con respecto al derrame pleural. Entonces, por ejemplo, acá vemos en esta imagen que generalmente esto nos lo describe como si fuera lechoso. Esto me orienta a pensar en un quilotórax. A veces pasa que esto puede verse como si fuera pus. Entonces, ¿yo cómo sé que esto es lechoso y no es pus? Cuando yo tengo esa confusión, pues generalmente las secreciones purulentas son fétidas, mientras que las asociadas a un quilotórax no lo son. Esto se pudiera centrifugar por las características del quilotórax con alto contenido en grasa. Después del centrifugado no se modifica, mientras que en, digamos, las secreciones o el líquido purulento queda un sobrenadante que es claro. Entonces eso nos podría ayudar a diferenciar. Vemos pues muestras con contenido hemático y en resumen nosotros podríamos mirar las diferentes características de ese líquido pleural que me pueden orientar hacia alguna causa. Ahora, cuando yo voy a valorar si es un transudado o es un exudado, la siguiente interrogante es si los tradicionales criterios de Lye son la mejor herramienta para definir si el líquido es un transudado o es un exudado. Y desde que uno tiene uso de razón, uno viene utilizando estos criterios. Entonces hay que empezar a mencionar que este doctor Richard Lye, que murió en el 2021, en el año de 1972, desde esta época, hace esta publicación sobre el estudio de los derrames pleurales y a partir de los resultados de este estudio es que nacen los famosos criterios de Lye. Desde 1972 los seguimos utilizando y hasta la fecha, pues digamos, no ha habido una mejor herramienta que nos permite hacer esta diferencia. Este estudio tuvo en cuenta 150 pacientes que se analizaron. Este gráfico sobre las características basales es simplemente para mencionar que la falla cardíaca y la malignidad aún en esa época y aún hoy en día siguen siendo las principales causas. En este gráfico observamos cómo con respecto a la proteína en el líquido pleural, a las proteínas, vemos cómo los menores niveles se encontraban en los pacientes que presentaban transudado o falla cardíaca y los mayores niveles en aquellos que presentaban características exudativas. Cuando se va a mirar entonces la relación o el radio entre las proteínas del líquido pleural con respecto a las séricas, vemos cómo a partir de este valor de 0.5 hacia abajo, las proteínas se encuentran en menor cantidad en el líquido transudativo y lo que ya mencionamos, en mayor cantidad en los líquidos de características exudativas. Es de aquí donde nace el famoso valor del radio de LDH mayor a 0.5. Cuando vamos a mirar las características del LDH, vemos que se encuentra en mayor cantidad o en mayores valores en las patologías asociadas a características exudativas y en menor cantidad en patologías de características transudativas. ¿Qué ocurrió?
que a medida que este valor de LDH era mayor a 0.6, el radio era mayor a 0.6, íbamos a encontrarlo más en procesos exudativos, y cuando era menor a 0.6 lo íbamos a encontrar en procesos transudativos. A partir de ese resultado es que nace el famoso valor de la relación de LDH mayor a 0.6. Y este gráfico nos muestra cómo el porcentaje de clasificación incorrecto, a partir de que tomemos valores aislados del LDH o de proteínas, pero cuando tenemos los tres criterios de la relación del radio de proteínas, el radio de LDH y el valor de LDH de forma independiente, vemos cómo la clasificación o el porcentaje incorrecto es considerablemente menor. Por lo tanto, a partir de esta época, y teniendo en cuenta esto presente, el estudio arroja que estos criterios tienen una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Y a partir de la fecha los venimos utilizando. Durante el último tiempo han venido saliendo estudios para mirar si estos realmente se mantienen en el tiempo, y a partir de que han encontrado que estos criterios clasifican erróneamente los transudados como exudados hasta en un 20 a 30%, ha perdido especificidad. Entonces, durante el último tiempo han salido nuevos criterios o unas modificaciones de los criterios de Lai. Vemos que para ese entonces, o para hoy en día, este es un estudio del 2023, la especificidad ha caído al 70%. Y a partir de modificaciones de puntos de corte o de otros elementos, pues esos criterios han ido cambiando o han surgido nuevos criterios, y quisiera resaltar los criterios de Costa, que nos habla que solamente con el LDH, el líquido pleural, y el colesterol en el líquido pleural, o sea, no se necesitan para clínicos séricos del paciente, el rendimiento diagnóstico es pues prácticamente perfecto. Sin embargo, el estudio dice que aún ninguna de esas modificaciones es superior a los criterios de Lai para la definición de exudado, que es la característica del derrame pleural que más nos interesa. ¿Y de dónde surge el colesterol? Resulta y pasa que en el 2014 sale este estudio, que es un metaanálisis que quería evaluar si el colesterol podía definir un exudado y diferenciarlo de un transudado en un derrame pleural. Este estudio tuvo en cuenta entonces 20 estudios que finalmente fueron analizados, y cuando vamos a ver el rendimiento diagnóstico, encontramos que para exclusión y confirmación, teniendo en cuenta estos dos escenarios, el LR positivo es mayor a 10, que es magnífico, y el LR negativo es menor a 0.1, que también es muy bueno. Cuando vamos a analizar las curvas ROC y el rendimiento diagnóstico y el área bajo la curva, encontramos un rendimiento diagnóstico del 97%, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96%. Finalmente, en este estudio concluye que el colesterol en el líquido pleural para diagnóstico de exudado tiene una especificidad del 96%, tiene un LR positivo de 20, un LR negativo de 0.12, hasta acá excelente, tiene un OR para el diagnóstico de 167 y tiene un valor predictivo positivo del 84% con un área bajo la curva de 97%. Con estos resultados, pues, se concluye, y con lo que podemos decir, que el colesterol en el líquido pleural como marcador para definir un exudado tiene un excelente rendimiento. Entonces, ¿con qué criterios me quedo y cuáles utilizo? Los criterios de Lai son los que tradicionalmente utilizamos y aún los podemos seguir utilizando, teniendo en cuenta que en un 20 a 30% se van a clasificar erróneamente como exudados. Ya vamos a mirar qué elementos del líquido pleural nos ayudan a que ese paciente con exudado definir si realmente es un exudado o es un transudado, o pudiéramos utilizar otros criterios. Los criterios de Costa nos habla del LH pleural mayor a 200 y el colesterol en pleura, en líquido pleural mayor a 55, con un rendimiento diagnóstico que es muy parecido. Esto, digamos, en el escenario donde no podamos realizar paraclínicos al paciente y solamente pudiéramos realizar estudios de líquido pleural, pues es un escenario un poco imposible, pero hay que tenerlo en cuenta. Dentro de otros estudios adicionales, entonces, que al realizar ese líquido pleural vamos a tener en cuenta esos elementos. La citología, hay que mirar, y esta es otra forma de clasificar los derrames pleurales, cuáles son las células que son predominantes, si los neutrófilos o los linfocitos.
Eso porque con los derrames pleurales neutrofílicos vamos a tener unas patologías características, principalmente el derrame paraneumónico o la TB en fase aguda. Si hablamos del linfocítico, vamos a encontrar el cáncer en un 80% de los casos, el TB, pero de características clínicas hasta en un 90% de los casos, y no se nos olvide, la artritis reumatoide puede causar un derrame pleural de características exudativas linfocítico, los pacientes que están quirúrgicos de cirugía cardíaca y el quilotórax. Una vez hemos definido eso, también hay que tener en cuenta que se puede presentar un eosinofílico, es muy raro, puede ser por múltiples causas y generalmente a mayor porcentaje de eosinofilia en el líquido de eosinófilos en el líquido pleural, generalmente por encima del 10%, eso se correlaciona pobremente con que el paciente tenga una patología neoplásica, es inversamente proporcional. El estudio del líquido o la citología también busca células atípicas. Hay que mencionar que para malignidad solamente es positivo en un 50% de los casos y tiene muy bajo rendimiento, sobre todo para el mesotelioma. Por eso es que si lo llegamos a ver, buscando aumentar el rendimiento diagnóstico con respecto al estudio del líquido pleural para neoplasia, se toman hasta 2 muestras. Eso aumenta el rendimiento diagnóstico a un 75% y de ahí en adelante tomar más muestras no aumenta el rendimiento diagnóstico. Si estoy sospechando sobre todo procesos infecciosos, pues vamos a pedir cultivos. La coloración de Gram es un examen que me sale rápido y con el cual también voy a poder definir derrame pleural paraneumónico. Recordar entonces lo que mencioné, la coloración de Gram, y podríamos incluir el Ziehl-Neelsen para mirar la parte de tuberculosis, pero pues tiene bajo rendimiento diagnóstico, y solamente una cuarta parte de los derrames pleurales complicados no purulentos tienen cultivos positivos. Sin embargo, hay que mencionar que a pesar de eso nosotros no iniciamos manejo esperando el cultivo, sino con otros elementos. Con respecto al análisis bioquímico, entonces encontramos 5 parámetros: pH, glucosa, LDH, proteínas totales y albúmina. Con respecto al pH, recordar que los valores normales son valores más básicos y que generalmente lo que nos debe o el punto que nosotros miramos para definir con el pH es si los pacientes tienen ese pH por debajo de 7.3. Generalmente por debajo de este valor, principalmente por debajo de 7.2, yo ya hablo de un derrame pleural paraneumónico. Hay que tener en cuenta que el urinotórax es el único derrame pleural de características transudativas que puede tener un pH ácido. Con respecto a la glucosa, el punto de corte o el parámetro va a ser a partir de 60 miligramos por decilitro. Es crítico cuando ese valor está por debajo de 40 miligramos y nos habla de un posible derrame pleural paraneumónico complicado, empiema o patología reumatoidea. El LDH, generalmente cuando está por encima de 1000, nos habla de severidad y en conjunto con la glucosa y el pH, como vamos a ver, nos habla de posible derrame paraneumónico complicado. Tenemos las proteínas totales que cuando están por encima de 3 gramos por decilitro nos habla de exudado. Sin embargo, como criterio único, clasifica erróneamente transudados y exudados en un gran porcentaje y es importante definir la relación de las proteínas séricas con respecto a las del plasma. Si tengo un paciente con falla cardíaca con un exudado, miro esta relación. Si la relación de las proteínas séricas con respecto a las del plasma es mayor a 3.1, es un paciente que tiene una falla cardíaca y que tiene un exudado probablemente por el manejo diurético. Lo mismo con la albúmina. Miramos la albúmina, si la relación entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido pleural es mayor a 1.2, hablamos de transudado. Y hay otros estudios, estos son más dirigidos, es lo que menciono con respecto a que no todos los pacientes van a ir con todo este chorrero de exámenes. Algunos dicen que si le queda la duda de la falla cardíaca, el ProBNP en líquido pleural, pues pudiera confirmar el diagnóstico. Sin embargo, el rendimiento del líquido pleural con respecto al líquido sérico no es diferente. Por lo tanto, si voy a solicitar este examen, lo pudiera pedir a nivel sérico. Y pues dependiendo de lo que sospeche, pues voy a pedir los exámenes. Un elemento importante es la tuberculosis.
En nuestro medio entonces pedimos el test de ADA, que generalmente si está por encima de 35 unidades por litro, tiene este rendimiento diagnóstico que es magnífico para descartar la patología en aquellos pacientes que tengan una baja probabilidad. Es bueno para diagnosticar, más no para diagnosticar. Y cuando tenemos un test de ADA que está francamente elevado, ya por encima de 100, empezamos a pensar que pudiera ser un linfoma o una patología reumatoidea. Esos son como los errores frecuentes en cuanto a la interpretación del líquido pleural. Aventurar el diagnóstico con base en lo que se ve, eso es un error. Diagnosticar un hemotórax solamente porque tenga sangre, ya vamos a ver, digamos que para poder diagnosticar un hemotórax, ¿qué se necesita? Si yo tengo un empiema, que es pus, no hay necesidad de analizarle las otras características bioquímicas, ya tengo un exudado solamente con el empiema. Solicitarle cultivos a todos los pacientes, incluso en aquellos que tienen un transudado y que de aparente origen cardíaco renal, eso es erróneo. Solicitar rutinariamente la tinción de Zinc-Nielsen si yo no sospecho tuberculosis, y indicar la colocación de un tubo. Bueno, este error, digamos, es algo desactualizado, porque a partir de las nuevas guías, si yo tengo un pH por debajo de 7.2, está indicado la colocación del tubo de toracostomía. Brevemente, con respecto al derrame pleural paraneumónico complicado, está asociado generalmente a infección, generalmente por neumonía, pero también pudiera ser por abscesos o bronquiectasias infectadas. Entre el 50 al 55% de las neumonías se asocian a este tipo de derrames, y de estos el 40% son complicados con empiema o simplemente derrames pleurales complicados. Pueden tener una mortalidad hospitalaria hasta el 10% y se debe definir si es complicado o no, ya que el manejo cambia. Hay unas fases que presentan los derrames paraneumónicos, inicialmente no complicado, después avanza a ser un derrame complicado y finalmente termina en un empiema. Eso es importante porque generalmente los que no son complicados responden a manejo antibiótico, y este manejo, digamos, abarca los 3 escenarios. Cuando yo tengo un paciente que cumple criterios de derrame paraneumónico complicado, aquí empezamos a hablar de que es necesario el drenaje de la cavidad pleural mediante la toracostomía. Y en esos pacientes en que a pesar del manejo antibiótico o de la toracostomía no mejoran o empiezan a presentar, digamos, otro tipo de complicaciones, entonces empezamos a hablar de la cirugía, y está generalmente por videotoracoscopia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a un derrame paraneumónico complicado? Los criterios químicos. Si tengo un paciente que tiene un pH menor a 7.2, con una glucosa menor a 40, aquí me equivoqué, y un LDH por encima de 1000, hablamos de un paciente con un derrame paraneumónico complicado, requiere toracostomía. Si presenta un gran positivo o después de tomar el cultivo es positivo, entonces complicado, ya debería estar con toracostomía. Estos exámenes generalmente se correlacionan con esto, y si hay evidencia de pus. En este escenario, el manejo antibiótico que recomiendan las guías son asociar cefalosporinas de tercera generación con clindamicina o metronidazol. Sin embargo, sabemos de la resistencia de las cefalosporinas de tercera generación en nuestro medio. Las alternativas pueden ser piperacilina tazobactam, amoxicilina clavulanato, pues en el contexto de la vía oral. Y si sospecho neumonía nosocomiales, no olvidar que el manejo de elección en estos casos será piperacilina o meropenem. La guía británica habla de que en los pacientes que presentan un derrame pleural complicado yo debería calcular un score que me dé pronóstico. Entonces sacan este Rapid Score que evalúa estos ítems y que genera una puntuación. Esto me lo va acá a encasillar en unas categorías de riesgo: bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. ¿Y esto por qué, digamos, la guía es enfática en sugerirlo? Porque ellos encontraron que los pacientes en un metaanálisis que presentaban alto riesgo a los 3 meses, que eran los desenlaces pues, primarios que querían evaluar en los estudios, se morían más que aquellos pacientes que presentaban un bajo riesgo. Y esto era igual cuando pasaban pues, el año o a los 12 meses. Por lo tanto, en cuanto a pronóstico y en cuanto a la necesidad de pronto de realizar medidas intervencionistas más rápido.
Con respecto entonces a las intervenciones que se realizan, vamos a ver que la toracentesis solamente en los derrames paraneumónicos simples o no complicados. De resto vamos a realizar toracostomía en los que son complicados o tienen empiema y digamos el uso de fibrinolíticos intrapleurales pues pudiera realizarse en el que es complejo. Los autores refieren que ayuda a reducir el volumen del derrame pleural y sin lugar a dudas en aquellos pacientes que no mejoran o que pues por alguna causa progresan, entonces vamos a realizar la videotoracoscopia para no solamente drenar esa cavidad torácica, sino además, como esos pacientes empiezan a hacer tabiques y loculaciones, pues para poder darles el manejo que requieren. Este es un ejemplo de la videotoracoscopia, a través de la cual se ingresa pues de forma percutánea, y todo esto que ven pues no es un pulmón sano, sino es un pulmón que ya está presentando loculaciones, que tiene septos, y digamos que la idea del procedimiento es poder permitir que el paciente mejore mucho más rápidamente. No es el escenario, la idea de la charla, pero pues hay otros derrames pleurales que son específicos. El hidrotórax, generalmente asociado a cirrosis e hipertensión portal, manejo netamente de la patología de base, e incluso se pudiera asociar terapia diurética. El quirotórax, que es generalmente asociado a lesión del conducto torácico, son pacientes que suelen presentar el derrame pleural del lado izquierdo, y recordar que el diagnóstico se solicita pues en el líquido pleural los niveles de triglicéridos y pues ojalá kilomicrones. El urinotórax, patología urinaria obstructiva y por continuidad hacia el lado del riñón afectado, digamos que por alguna anormalidad diafragmática empieza a evidenciarse el líquido o la orina a nivel del pulmón, y finalmente el derrame pleural maligno, que pues es otro escenario que no vamos a profundizar el día de hoy. Y para terminar, es si tiene alguna utilidad la ultrasonografía en el enfoque del paciente con derrame pleural. Y sabemos que hoy en día en cualquier patología que nosotros hablemos del servicio de urgencias o de paciente crítico, hay que hablar de ultrasonografía. Y solamente quiero mencionar que se han realizado muchos estudios que han comparado el rendimiento diagnóstico de la ultrasonografía con la radiografía de tórax. Vemos acá unas patologías a nivel pulmonar, encontramos los derrames, neumonía, neumotórax y el edema pulmonar, y en absolutamente todos los escenarios el rendimiento diagnóstico de la ultrasonografía es mucho mejor que el de la radiografía de tórax. Y elementos básicos, la imagen que vimos al principio, que nos permite ver que hay un derrame pleural. Aquí encontramos, por ejemplo, el signo de la espina, que generalmente no debe verse, pero digamos que por las características del líquido nos permite que aparezca este signo en la ultrasonografía. Nos va a permitir ver, por ejemplo, consolidaciones en el parénquima pulmonar, y en aquellos pacientes incluso nos sirve como seguimiento de complicaciones de una toracentesis, pacientes que hagan derrames pleurales, que hagan edema agudo de pulmón, digamos como complicación y que sea de forma severa, pues también lo podemos evidenciar en la ultrasonografía. Entonces, las utilidades: diagnóstico del derrame pleural, ya lo mencionamos, evidencia procesos consolidativos y loculaciones, nos ayuda también en lo del diagnóstico diferencial, me permite lograr el edema pulmonar, digamos como complicación por la toracentesis. Además de eso me ayuda como guía para la toracentesis y me permite un seguimiento. Entonces, como algoritmo final, en cuanto a lo que es el derrame pleural, primero tengo que tener una sospecha. Posteriormente, entonces solicito una imagen para diagnosticar que mi paciente tenga derrame pleural. Una vez tengo el diagnóstico de derrame pleural, tengo que preguntarme si cumple criterios para toracocentesis. Si no los cumple, entonces simplemente manejo de la patología causal. Aquí tenemos que preguntarnos si mi paciente tiene falla cardíaca. Y si sí cumple los criterios, pues debemos definir si requiere estudios del líquido pleural. Una vez yo defino esto, si no requiere estudios, pues simplemente, y el derrame es abundante, puede ser una toracentesis terapéutica, no siempre lo será, y lo más importante es el manejo de la patología de base. Si sí tiene o si requiere estudios del líquido pleural, tengo que definir si es un transudado o un exudado. Estos son los exámenes que yo voy a solicitar. Sudado,
manejo de la patología causal, y si el derrame es considerable, pues pudiera tenerse en cuenta una toracentesis terapéutica. Y si es un exudado, entonces definir si cumple criterios para derrame complicado, y con base en esto yo voy a definir la necesidad de la toracostomía, no se nos olvide, no la toracentesis, en derrames pleurales paraneumónicos complicados, manejo de la patología causal y otras terapias que pudieran ser intervencionistas. Como conclusiones, entonces, el derrame pleural debe ser considerado en el contexto del paciente. No todos los derrames pleurales requieren estudios, y eso siempre pensando en los pacientes con falla cardíaca, que son la mayor cantidad de pacientes con derrame pleural que se nos van a consultar a nuestros servicios. Los criterios de Lai siguen siendo válidos y pienso que por mucho tiempo seguirán siéndolo, y tener en cuenta que hay otros criterios que pudiéramos utilizar. El derrame pleural complicado requiere manejo con toracostomía inicialmente, tenemos que tener esto presente. Y finalmente, la ecografía de la cabeza del paciente permite hacer diagnóstico, reducir el diagnóstico diferencial, hacer un seguimiento y evaluación de las posibles complicaciones. Muchas gracias. Ese era el tema que les tenía para el día de hoy. Invitarlos a nuestras revisiones todos los miércoles a las 8 de la noche, actualmente en el bloque de neumología, y la próxima revisión va a ser crisis asmática a cargo del doctor Juan Camilo Serna. Quedo atento a preguntas, comentarios, discusiones. Bueno, Francisco, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la presentación. Para complementar y darle paso más tarde al neumólogo, pues puntualmente hablar sobre algo, ¿no? Algo de pronto, puntos adicionales a lo que ya presentaste, que básicamente fue muy completo, pero recordar que el diagnóstico del derrame pleural muchas veces pues debe ser sospechado, y en otras ocasiones es un hallazgo incidental cuando tomamos una imagen, y generalmente la primera imagen que se toma a nivel pulmonar pues es una radiografía. Y esto está asociado ¿a qué? O sea, que no hay una clínica clara para hacer un diagnóstico de derrame pleural, y esto está asociado ¿a qué? A la fisiología respiratoria. Y de pronto ahora el doctor Harold nos hable un poquito sobre eso. Y hay que recordar una de las teorías y hablar un poquito de las zonas de West cuando hablamos sobre el flujo sanguíneo y la ventilación pulmonar. ¿Por qué esto? Porque basados en esa teoría del flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación, recordemos pues que las zonas de West, cuando estamos en bipedestación, la parte apical la más ventilada, la parte basal es la más perfundida. Entonces, cuando los derrames pleurales son pequeños, no alteran directamente la fisiología ventilatoria de los pacientes y no generan un cuadro de disnea inicial, ¿sí? Entonces, eso está asociado muchas veces a sensación de dolor pleurítico, ¿sí? A veces asociados a otras patologías, la falla cardíaca, o a otros síntomas como la pérdida de peso o síntomas B en las condiciones neoplásicas. Entonces, no hay un cuadro clínico pues claro para hablar, que nos oriente hacia el derrame pleural. Entonces, esto como primera medida, y hay otro contexto que es el paciente con disnea, ¿sí? Paciente que nos llega al servicio de urgencias con un cuadro de dificultad respiratoria, donde nos obliga obviamente a hacer un screening completo que nos permita hacer considerar dentro de los diagnósticos diferenciales el derrame pleural y hacer un diagnóstico certero, porque este es el paciente. Ahora hablabas de las indicaciones del drenaje, pero este paciente que presenta disnea asociada a un derrame pleural es la principal indicación de puncionar un derrame pleural. Entonces, cuando lo enfocamos de esta manera, pues obviamente empezamos a hacer nuestros estudios. La radiografía de tórax es un estudio muy básico, y para derrame pleural en ocasiones, y como lo dijiste ahora, dependiendo del volumen, si no tenemos volúmenes superiores a 200 centímetros cúbicos, probablemente no veamos absolutamente nada. Y si la técnica radiográfica no es buena, también va a ocultar derrames pleurales que puedan ser de un volumen superior, pero de una ubicación irregular, ¿sí? Porque pues no todos los derrames nos van a estar basales. Entonces, la radiografía de tórax empieza a quedarse un poquito
a perder rendimiento y la sensibilidad es muy baja comparado con otros estudios y como ya hablaste, nosotros utilizamos mucho la ecografía que tiene una muy buena sensibilidad. Y hay que tener en cuenta un poco los estudios tomográficos, porque las recomendaciones y la guía europea es muy clara en eso. Para obtener un adecuado rendimiento de la tomografía en estudio de derrame pleural hay que hacer una tomografía contrastada, idealmente en una fase venosa, o sea, una fase tardía a la aplicación del medio de contraste, para que nos genere el realce adecuado de las zonas periféricas del pulmón y pueda hacer una diferenciación clara de la pleura, y eso nos ayuda a identificar muchas características del derrame que van a enfocar pues su manejo inicial, ¿sí? Nos va a permitir tomar decisiones en lo que decías o hablabas de el drenaje con una cánula simple versus pasar un tubo a tórax, pues en cualquier caso. Y algo muy importante y de lo que se ha investigado bastante, pero que la conclusión fue simple, sí, de lo que hablabas ahora, la utilización de el líquido pleural en diagnósticos, dentro de todos los diagnósticos diferenciales, y uno de ellos es el derrame pleural asociado a la falla cardíaca. Inicialmente se le dio una bastante relevancia a la medición del péptido natriurético en el líquido, pero posteriormente los estudios han demostrado que los niveles para hacer relación al diagnóstico de falla cardíaca son muy similares a los niveles encontrados en sangre. Entonces, pues no hace falta o sería pues, o no estaría indicado ir a hacer un diagnóstico con medición de péptido natriurético en el líquido pleural si sabemos pues que sus valores son similares a los que podemos obtener en sangre. Entonces, eso como para complementar, me parece pues que el enfoque inicial, el enfoque que nos diste es adecuado. Recordar eso, cuando funcionar un derrame, cuando el paciente tiene disnea, es la principal indicación. Si hacemos el diagnóstico, ya sea por ecografía, por radiografía, si no tenemos más, porque la radiografía la única indicación es si uno no tiene otro método diagnóstico, confirmamos el derrame, hay que puncionarlo. Y obviamente va a ser diagnóstico y terapéutico. Y algo de pronto que no escuché o no le puse atención es cuánto vamos a drenar. Entonces las recomendaciones en un drenaje inicial del derrame es no superar los 1500 centímetros cúbicos por el riesgo que no tiene una evidencia clara de edema por reexpansión, ¿sí? El pulmón puede cambiar pues las presiones del flujo sanguíneo y empezar a generar un edema intersticial, pero como les digo, eso no tiene una muy buena evidencia, pero la recomendación es no sacar en el primer drenaje más de 1500 centímetros cúbicos para evitar ese riesgo. Podemos clampear nuestro sistema de drenaje y esperar siquiera entre 4 a 6 horas para continuar el drenaje del líquido cuando tenemos unos volúmenes muy altos. Entonces, eso como para complementar, quería preguntarle al doctor Harold, pues, que nos ayude un poquito en 2 puntos. Un enfoque inicial del estudio del líquido, pues complementando lo que ya nos habían dicho Francisco, y 2, cuándo considerar biopsia de pleura en los pacientes que tengan derrame pleural. Buenas noches, doctor Harold, y bienvenido. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente reitero el agrado de estar en esta actividad académica. Muchas gracias por la invitación al doctor Francisco. También puedes felicitarlo, hizo una exposición muy completa de derrame pleural. Y reforzar el concepto que dice el doctor Mora de los hallazgos incidentales de los derrames pleurales y de la fisiología de la respiración. Si bien es cierto, eso se presenta y puede pasar, digamos que no es el grueso de los pacientes que abordamos con derrame pleural. Usualmente llegan por alguna otra sintomatología y en el contexto pues encontramos el derrame pleural como una expresión de esa enfermedad subyacente que tiene. Se lo mencionó claramente en la exposición que es deber del clínico el hacer como el bosquejo clínico y la posibilidad en el examen de cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga un derrame pleural
con la pleura enferma. Diferente es cuando el derrame pleural es secundario a una enfermedad sistémica o una enfermedad diferente como la falla cardíaca, en donde el derrame pleural hace parte de la expresión clínica de la condición, pero no es porque la pleura esté enferma. Y en ese escenario, pues es infructuoso que puncionemos la pleura ni para diagnóstico ni con fines terapéuticos. Porque eso lo ve uno, lo resalto porque uno lo ve frecuentemente. Entonces pasa la ronda en piso y tienen el paciente con falla cardíaca, con doble DREN, con pigtail bilateral, y cuando uno ve, pues es una falla cardíaca, es un trasudado y probablemente la indicación de drenar las pleuras no estaba tan clara, y eso lo que implica es mayor morbilidad, mayor estancia hospitalaria, porque la pleura continúa drenando, una producción, es como cuando tenemos hinchados los pies, no se va a desedematizar de un día para otro, eso lleva un tiempo. Entonces los tenemos con débitos altos y se vuelve un encarte. Entonces, si creemos que es una falla, que es un trasudado, a la única indicación de puncionar es lo que acaba de decir el doctor Mora, si tiene disnea y que creamos que la disnea es secundaria a el derrame pleural, porque la disnea es multifactorial cuando tenemos falla cardíaca, probablemente la misma enfermedad condicione el síntoma. En relación y específicamente para responder la pregunta del doctor, pues básicamente nosotros hacemos la búsqueda dependiendo como del cuadro clínico y de lo que queramos buscar. Lo mencionaron anteriormente, la pleura es un surrogado del plasma, entonces a veces hacer estudios directamente en la pleura es engorroso y preferimos hacerlo en el plasma. No lo mencionó, o no recuerdo si lo mencionó, pero una de las etiologías, inclusive un poquito más prevalentes en nuestro medio que la malignidad, es la autoinmunidad. Y a veces el derrame pleural es la expresión inicial de una enfermedad autoinmune. Entonces, siempre que tengamos una sospecha clínica, pedimos anticuerpos antinucleares séricos, pero también podrían hacerse en el líquido pleural. Asimismo, podríamos hacer cualquier otro estudio bioquímico en la pleura, pero en el líquido pleural, pero dependerá mucho de nuestra sospecha clínica. Tradicionalmente el citoquímico que siempre pedimos, y pues en el escenario de la malignidad podríamos hacer un estudio citológico, pero el rendimiento de hay que sacar un bloque celular bueno para que el patólogo pueda hacer diagnóstico, y el rendimiento y la sensibilidad es baja realmente. Lo que mencionabas del colesterol, se ha pretendido, se ha tratado de posicionar como una ayuda para el abordaje entre exudado y trasudado, pero digamos reemplaza a los tradicionales criterios de Erlight, de los índices de proteína, índice del LDH. En relación a las indicaciones de biopsia en la pleura, están caminadas a la malignidad. También estoy de acuerdo con el contexto que mencionó el doctor Mora de cuando pedimos tomografía, para estudio del derrame pleural contrastada. Usualmente, pues en la fase tardía venosa no la pedimos, pero digamos que si se contrasta el tórax, podemos evaluar la pleura, así no sea en una fase tardía. Vemos si está nodular, si está engrosada, y eso nos ayuda a pensar y a enfocar nuestro abordaje diagnóstico. Y cuando hay una sospecha de malignidad sin un foco primario, pues debemos hacer biopsia. Y el otro escenario grande es los pacientes que sospechamos que tengan tuberculosis pleural. Si bien es cierto, el ADA, el ADA es otro de los estudios que hacemos frecuentemente en el líquido pleural, en una ADA superior a 35 unidades mililitro, con un exudado de predominio mononuclear, potencia, y nos indica de manera fehaciente que el paciente puede tener un derrame, una pleuresía tuberculosa, pues el gol estándar del diagnóstico de la tuberculosis pleural es biopsia y observar la inflamación granulomatosa que produce esta, porque en principio la fisiopatología de la enfermedad es una enfermedad paucivacilar, es desencadenada por una reacción de hipersensibilidad, y posiblemente el rendimiento de los estudios microbiológicos y moleculares en la pleura sean de bajo rendimiento, menor al 20%. Entonces esa es la otra indicación cuando tenemos
digamos, dudas del diagnóstico de la tuberculosis pleural y en el enfoque del derrame pleural maligno, cuando no hay un foco subyacente de un foco primario, el derrame pleural maligno en el 80% de los casos es secundario y en el 20% es primario, y las dos patologías pleurales predominantes o de mayor prevalencia son el mesotelioma, muy bajo incidencia en nuestro medio, y los tumores fibrosos de la pleura. Como que no tengo algo más para aportar en esos dos rubros específicos.